Luis Alberto Villamarín Pulido. Muy buenos días, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Buenos días para toda la audiencia que nos escucha, nos mira por las redes sociales y que nos verán posteriormente en la página web y en el canal de YouTube. En el día de hoy, miércoles 27 de julio de 2022, iniciamos la jornada académica de la Fundación con la reconstrucción y el análisis de algunos de los aspectos trascendentales de esta excelente operación militar realizada por el Ejército Nacional con el apoyo del SECOES, integrantes de las tres fuerzas militares, para rescatar a 4 miembros de las fuerzas militares y de la policía que se encontraban secuestrados por la séptima cuadrilla de las FARC en la zona suroriental del municipio de Calamar-Guaviare y que ya acumulaban más de 12 años en poder de los terroristas. Ellos fueron víctimas de secuestro después de los cruentos asaltos a la base de Miraflores y a la estación de policía en Mitú en el año de 1998. Son dos hechos que ya hemos analizado en estos espacios de la Fundación y hoy veremos la forma tan impecable, tan patriótica, tan profesional y con tanta habilidad táctica y tanto arrojo de los soldados que expusieron sus vidas eh, para rescatar a unos compañeros que vivían el infortunio y la tragedia del secuestro. Las imágenes que vamos a ver hoy, algunas son tomadas de medios de comunicación que circulan en las redes y otras son parte de nuestros análisis diarios para dejar en la memoria y en la retina de los audientes y los teleaudientes toda esta información que debe perdurar para siempre y demostrarle al mundo cuál es la verdadera memoria histórica del conflicto armado y cuál es la verdad de lo que ocurrió, no con sesgos ni con intenciones proclives a legitimar un gobierno que apunta es a hacer una manguala terrible contra Colombia con todos los grupos criminales y con toda la delincuencia de diferentes pelambres que le ha hecho daño al país. Buenos días, mi coronel. Muchas gracias. Desde finales de la década de 1970, las cuadrillas del ahora llamado Bloque Oriental de las FARC se diseminaron en diferentes lugares del departamento del Meta y luego se extendieron hacia la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Allí realizaron acciones sorpresivas y propagandísticas de terrorismo comunista, mediante las que pretendían dar la imagen de que dicho grupo criminal avanzaba proyectivamente a tomarse el poder en Colombia. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica de esta región, en particular la zona selvática del departamento del Guaviare? Bueno, mi coronel, el departamento del Guaviare, como lo hemos analizado, es el inicio del llano llano, lo llamaría el escritor Molano, hacia el oriente de Colombia. Tiene un sector un poco mmm, alterado en su geografía, en Chiribiquete, pero realmente es llano y selva tropical. Es una parte de la reserva de la Orinoquía y además es el epicentro del desarrollo de los carteles de la droga a partir de los mediados de los años 70 y el epicentro donde las FARC comenzaron a proyectar el crecimiento del bloque oriental. Era una zona de altísimo valor para el plan del Mono Jojoy y sus proyectos. Y cuando se produjo el secuestro masivo de varios policías y militares y de algunos dirigentes políticos en distintas regiones del país, la decisión del secretariado de las FARC, de los que hoy son senadores, fue precisamente recogerlos a todos y enviarlos hacia el departamento del Guaviare bajo la responsabilidad del Mono Jojoy, quien a su vez la trasladó a Martín Sombra, a César, a Gafas, que eran los cabecillas de las cuadrillas de mayor confianza de Jojoy.
Y lo hacían porque la misma condición geográfica de la selva, por su cantidad de ríos y por su cantidad de caños y por su bosque tropical y por la escasa cantidad de pobladores y los que se encuentran a lo largo de las orillas de estos ríos, todos complotados con las FARC, entonces era el área ideal para mantenerlos secuestrados. Además, porque allí, como usted me lo menciona, es una zona donde el narcotráfico ha florecido y sigue floreciendo y le significa una despensa financiera importante a las FARC desde esa época. Y como lo vemos ahora, que supuestamente se desmovilizaron, ahí está en el departamento del Guaviare el epicentro de todo el entorno cocalero y de todo el problema que hay entre las disidencias de Gentil Duarte y las que se movieron hacia Venezuela, por lo menos los cabecillas de la segunda Marquetalia, y ha ocasionado unas vendetas que están vivas entre estos grupos delictivos. Eso a grandes rasgos es la importancia geoestratégica del departamento del Guaviare. Muchas gracias, mi coronel. Desde hace casi 5 décadas, el narcotráfico ha sido el sustento de las guerrillas comunistas. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica del área rural del municipio de Calamar Guaviare, donde se realizó el asombroso rescate de 4 integrantes de la fuerza pública en poder de los narcoterroristas de las FARC en junio del 2010? Bueno, aquí vemos que en el área detallada en este mapa está el departamento de Guaviare con toda la explicación que dábamos y la cercanía que tiene ya con Venezuela y la salida inclusive al Brasil. Y tampoco está muy lejos de Perú. O sea, es la zona de la selva y se puede mover. Ya viendo el municipio de Calamar, es hasta donde llega la carretera en muy malas condiciones, entre otras cosas, pero hay una carretera, un carreteable. Pero ocurre que aquí al sur occidente, al sur oriente de Calamar, está o nace o crece o se multiplica o como lo queramos llamar, el río Inírida que va extendiéndose a salir al Brasil y después desemboca más adelante en el Amazonas. Entonces cada vez el río es más grande y tiene una cantidad de caños que lo nutren en su recorrido y esos son esa espina de pescado que forman esos ríos es donde se esconde las FARC y donde ha tenido un emporio grande de coca y terrorismo. Entonces aquí en este sector donde está resaltado con el mapa es selva completamente y se localizó por un trabajo de inteligencia a los delincuentes que tenían secuestrados a estos señores y se hizo la operación como la vamos a ver más adelante. Entonces la importancia geoestratégica de este sitio y de este municipio es su ubicación porque como lo decíamos está muy cerquita a la serranía de Chiribiquete que se forma al sur occidente del departamento del Guaviare y que conforma uno de los patrimonios tanto culturales como geográficos de Colombia y que ha sido controlada desde hace varias décadas por los terroristas de las FARC. Y luego se extiende hacia el oriente y suroriente con la selva tropical amazónica, que ya es un sector casi inaccesible si no es por los ríos. Muy bien, mi Es, coronel. adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo definió el Ejército Nacional la exitosa Operación Camaleón contra el bloque oriental de las FARC? Bueno, mi coronel, esta foto que aparece aquí es histórica y es el momento en que ya se da la información que el área está despejada, que fueron recuperados los cuatro miembros de la fuerza pública que estaban secuestrados y el Ejército Nacional pues le toma la foto a los que llegan allá. Se alcanza a ver al general Mendieta con la pinta que tenía, que lo tenían secuestrado. Y quizás este texto que está aquí, escrito por el Departamento de Acción Integral del Ejército años después para reconstruir lo sucedido, nos resume lo que pasó allí. Y dice, en el marco del Plan de Guerra Consolidación,
y la Directiva Operacional Salto Estratégico en el sitio conocido como Caño Sierra, Vereda Salto Gloria, Corregimiento La Paz, municipio del Retorno, departamento del Guaviare. Las Fuerzas Armadas de Colombia realizaron de manera conjunta esta operación aeroterrestre contra las extintas FARC, y luego dice, la operación se caracterizó por un reconocimiento y una investigación detallada que duró varios meses y el principio de la sorpresa a través del asalto helicoportado, lo cual permitió la liberación de 4 uniformados que permanecían secuestrados, algunos por más de una década, algunos no todos. Allí fueron rescatados el mayor general Luis Arlindo Mendieta, el coronel William Donato Gómez, el teniente Enrique Murillo y el sargento primero Arbey Delgado. Entonces, vemos que es una operación aeroterrestre porque se realiza con una incursión helicoportada, un desembarco casi sobre el objetivo, y es la consecuencia de un trabajo de inteligencia articulado entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la inteligencia humana que está al servicio de las fuerzas militares de Colombia, y un trabajo excepcional de un miembro de inteligencia técnica del ejército que no le perdió el rastro al grupo ni a las comunicaciones que tenían hasta localizarlos. Además de una actividad muy profesional de parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, entrevistando a un desmovilizado de ese grupo, quien participó en el planeamiento y en la guía de las tropas hasta llevarlos al objetivo. Esa es la razón por la cual el señor Petro tiene en su proyecto que jamás se podrá volver a utilizar nunca a un ex integrante de un grupo de estos como guía o para que dé información. Pues obvio, porque ese sí la da exacta y se lleva al golpe. Entonces, de esa manera el Ejército Nacional le ha dado la trascendencia histórica y operacional a este hecho tan importante y tan trascendental en la historia del conflicto armado en Colombia. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron los antecedentes más importantes previos a la operación Camaleón? Bueno, fueron muchos, ¿no? Y hacer un listado exacto es muy complejo, pero digamos que hay algunos antecedentes que nos dan una pauta para articular cómo ocurre esta operación. El intendente Pinchao, quien había sido secuestrado también por la FARC en Mitú, se escapó un par de años antes y su testimonio fue muy importante porque la inteligencia militar pudo construir un mapa humano, una reconstrucción completa del área en el sentido del uso de los ríos. La memoria del suboficial fue muy importante para saber en qué dirección se movían, para tratar de, con las aerofotografías y con las imágenes satelitales, ir tratando de asimilar lo que él decía y estructurar un área de base, un área de operaciones, un área de retaguardia, determinar la forma como estaban abasteciéndose y determinar la forma como se movían las guerrillas. Y eso sirvió porque en esa época estaba muy en moda el plan que hizo el gobierno Uribe de el desmovilizado. Entonces, cuando se desmovilizaba algún integrante de las cuadrillas de ese sector, un grupo especializado de inteligencia iba y contrastaba lo que decía Pinchao con lo que daban estos señores. Y claro, el bandido ya conoce más, entonces contaba ya datos más específicos, nombres de caños, de pronto de alguna persona que los auxiliaba, hacían unos mapas a mano alzada y luego los verificaban con información satelital. O sea, es un trabajo de investigación realmente interesante, hecho de manera progresiva. ¿Qué más incidió ahí? Pues la operación Jaque motivó muchísimo al Comando de Operaciones Conjuntas para que se dieran cuenta o para que hicieran nuevas operaciones, nuevas incursiones y se planearan. Y entonces la existencia de los desmovilizados y de ese trabajo técnico de inteligencia de alto nivel iba ayudando a reconstruir todo un mapa
geohumano de cómo se mueven o se movían las actividades en esa región. Bueno, en tercera medida, el más importante de todos fue la captura de alias Marco Parrilla o Marcos Parrilla. Este era un cabecilla de escuadra, tenía un buen nivel dentro de las FARC, pero sobre todo mucha experiencia, era un guerrillero ya de varios años de experiencia, y entonces al capturarlo pues se le ofreció lo que estaba dando el gobierno nacional, que era no procesarlo jurídicamente con tal de que se sometiera al proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil. Y este joven aceptó, y además de que aceptó, pues trabajó voluntariamente para coadyuvar a llegar hasta el campamento donde estaban los secuestrados, porque él sí sabía exactamente dónde era. Entonces viene todo un trabajo de articular la información satelital, la inteligencia que daba este señor, lo que habían contado otros desmovilizados y lo que deducían los expertos, y se fue configurando el trabajo. Como les decía antes, un suboficial de inteligencia muy acucioso, muy dedicado al trabajo y con la experiencia que ya tenían con la operación Jaque, se le midió a un análisis permanente y sostenido a determinar con base en triangulación, o sea, mirando desde 3 radios distintos, desde 3 estaciones distintas, unos vectores para determinar dónde se producía la comunicación de los cabecillas que tenían a este grupo de secuestrados. Entonces, se determinó que entre el corregimiento de La Paz, que es un caserío pequeño, el sector del mismo municipio de Calamar y las cabeceras del río Inírida, siempre la triangulación apuntaba a ese sector, lo cual ya hizo que toda la inteligencia técnica, la inteligencia satelital y el trabajo se enfocara hacia allá. Y con los testimonios de Parrilla y de otros, pues se llegó a la conclusión lógica dónde estaban y se le dio la credibilidad a Parrilla a sabiendas del riesgo que se tenía, porque era un delincuente, no un guerrillero, y podía llevarlos a una trampa, y ya había pasado en otras ocasiones, como en San Juanito, que un guerrillero llevaba a la tropa a una trampa y aquí había que correr un riesgo grande y se corrió. Bueno, sin duda el apoyo de inteligencia de Estados Unidos con el satélite fue fundamental porque determinó ya la ubicación del campamento exacta, con coordenadas exactas, con posibles sitios de desembarco y con movimientos de los bandidos de lo que se podía detectar. Entonces se analizó el terreno y se determinaron áreas de desembarque donde no hubiera peligro en apariencia, porque la guerrilla es móvil, y así se corrió ese riesgo y se hizo el desembarco, como lo veremos más adelante. Gracias, mi coronel. Señale, por favor, los hechos más importantes o resaltantes de la ejecución in situ de la Operación Camaleón. Bueno, entonces con todo eso se arma pues una preparación, se hace todo un planeamiento, se calcula el número de helicópteros, se tiene la tropa de reserva, algo parecido a la Operación Jaque, porque pues se va a desembarcar unas tropas, no tan grande el grupo, en la Boca del Lobo, y hay que armar unos cierres, hay que mover unidades de un lado a otro, hay que hacer maniobras de engaño para que la guerrilla piense que, o sus informantes les digan hacia qué lado vieron mover las tropas y no desconfíen que va para el campamento. O sea, es toda una operación que, bien lo dijo el coronel Donato cuando lo liberaron, que le entrevistaron, lo vamos a ver ahora, es hecha por el mejor ejército del mundo. Y también veremos las declaraciones del general González Peña ante un medio de comunicación, demostrando que lo que se hizo aquí es muy profesional, pero sobre todo con tropas colombianas, con tecnología colombiana, y a lo que se resalta, pues de luego es el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos. Pero ya recordemos que para esa época no estaban secuestrados los 3 ciudadanos americanos, entonces ya el compromiso de Estados Unidos era menor. Entonces, ¿cómo ocurren los hechos? Vamos a verlos. El desarrollo de los acontecimientos. Primero se hizo una infiltración helicoportada de un grupo de los que se llaman los RECO. Esos señores son unos héroes de verdad, porque es
un capitán, uno o dos suboficiales generalmente, y dos o tres soldados, y en este caso el guerrillero, el parrilla, y a ellos los desembarcan en el sector que se escoge por el reconocimiento satelital, lo cual en esa parte sí el señor Parrilla no sabía interpretar mapas, nada de eso, pero entiende, y él sí se ubica en el terreno, inmediatamente lo desembarcan. Entonces ahí está la gran ventaja. Entonces los desembarcan allá, inician la aproximación hacia el sitio, observan a los terroristas en su campamento y dan la luz verde de que se pueda hacer. Entonces la primera decisión era muy, muy atrevida porque era un grupo muy pequeño que no iba exactamente en misión de combate. Llevan armas sí, pero no van en misión de combate sino de observación. Se infiltran, determinan el sector. Entonces, con base en lo que ellos dicen, desembarcan las tropas ya que van a hacer la operación en el mismo sitio y a punta de brújula y de GPS por la selva van haciendo una aproximación silenciosa durante 36 horas con un sigilo absoluto hasta que llegan y rodean el campamento donde están los bandidos. Eso dura 36 horas, no pueden cocinar, no pueden hacer ruido, no pueden hablar por radio, no pueden de ninguna manera dejarse detectar y tienen que ir caminando como los pisasuaves de las FARC, despacito, sin hacer ruido, 100 metros, eso es más de 2 horas de movimiento para que nadie lo detecte. Eso, y con todos esos trajes que usan, pues eso pesa el sopor de la selva, el cansancio que produce, pero sin embargo lo hicieron nuestros soldados. Luego se acercan al sitio, es el momento en que hay una especie de relevo, que todo eso ya lo han analizado, el relevo de guardias de seguridad de los bandidos, y les caen de sorpresa y se produce el intercambio de disparos. Pero valga la redundancia, ahí está el éxito de la sorpresa, que los bandidos no tienen tiempo de reaccionar y salen corriendo y dejan abandonado todo. Entonces, el general Mendieta y otros dos corren hacia un sector y esos rápidamente la tropa que entra allí los asegura, los recupera, les garantiza que ya no les va a pasar nada. El tema es que el coronel Donato no aparece porque él corrió hacia otro lado y como todos estaban encadenados o tenían cadenas, pues el temor que les daba era que se lo hubiera llevado la guerrilla o que lo asesinaran más adelante o que lo hubieran asesinado en intercambio de disparos y que el cadáver lo hubieran desaparecido. Entonces al día siguiente, después de una gran búsqueda, aparece Donato en una parte de la selva y pues la emoción más grande es el éxito total. El presidente Uribe, que ya había anunciado el día anterior el golpe, pues le da la noticia al país que encontraron a Donato y que los 4 que estaban secuestrados están libres. Entonces, eso fue una especie de fiesta nacional. Desafortunadamente, ese hecho sirvió para que el señor Santos, que era el ministro de Defensa, o ha sido el ministro de Defensa, se catapultara y consiguiera, dada la cercanía con la segunda vuelta electoral, eh, su triunfo, aduciendo que eso era lo que él había dejado estructurado y que gracias a él se ha producido y el país le comió cuento y terminó eligiendo a ese personaje. Claro que el contradictor era Tanas Mocus, entonces nos pasó como ahora, que no se sabía cuál de los dos. Bueno, el impacto psicológico y mediático fue impresionante, fue el mundo entero el que testificó esa operación y una vez más la estrategia de seguridad democrática del presidente Uribe, pero sobre todo el profesionalismo de nuestras tropas se puso de manifiesto porque es una operación milimétrica. Es decir, si la operación Jaque es perfecta, esta es más perfecta todavía, porque ya hay una experiencia anterior, pero sobre todo haber calculado tan milimétricamente al estilo del desembarco del general MacArthur en Inchon, en la guerra de Corea, haber calculado todos estos pasos y haberlos coordinado uno por uno con esa filigrana y haber garantizado, haber logrado que los 4 secuestrados quedaran intactos, que no les pasara nada, y haberse metido hasta el campamento madre donde los tenían secuestrados sin haber sido detectados. Eso es un ejemplo único
en el mundo porque la guerrilla tiene sus seguridades, tiene sus patrullas de reconocimiento permanente, sus avanzadas, y sin embargo lo sorprendieron. Desde luego que estar con este sujeto alias Parrilla fue una ventaja porque conocía el terreno y sabía por dónde podían moverse. Pero luego la infiltración de los que entran en la segunda oleada y llegan hasta el campamento, eso es algo realmente digno de resaltar en la historia de las operaciones contra guerrillas, porque llegaron hasta el sitio, les extrajeron en una operación típica de comandos el objetivo principal, les impidieron que los asesinaran y los dejaron desprestigiados ante el mundo. Eso es para quitarse el sombrero y reconocer tanto el valor como la audacia y la inteligencia de nuestros hombres cumpliendo las misiones en defensa de la Constitución, la ley, el orden y la garantía de la vida de los compatriotas. Luego pues ya se produce la foto que vimos inicialmente y las grabaciones que hicieron allá y el traslado primero a San José del Guaviare y luego a Bogotá de los liberados, donde los nubes de periodistas y de personas ansiosas de conocer qué había pasado se arremolinaban en el aeropuerto o en los medios de comunicación o en el hospital militar o en el hospital de la policía pidiendo más información acerca de los liberados y desde luego el presidente Uribe con su compostura manejando las cosas para que su acción como presidente fuera reconocida por la historia. La noticia le dio la vuelta al mundo, fue primera plana en muchos periódicos, fue un homenaje a las fuerzas militares de Colombia y sirvió para ratificar que son de las mejor entrenadas en el mundo en acciones contraterroristas y de las más profesionales en el hemisferio en estos temas de defensa contra lo que los comunistas no les gusta que les digan, el enemigo interno. Adelante. ¿Cuál fue la suerte del cabo tercero de Infantería de Marina, Edward Milciades, 2 semanas después de haber participado en este golpe contra la FARC? Bueno, mi coronel, la operación in situ es lo que nosotros hablamos acá ahora y explicamos. Ahora, la operación en su conjunto tiene un movimiento grande de tropas, un despliegue, un dispositivo táctico en un sector muy amplio, previendo la fuga de los bandidos, como en efecto ocurrió, y previendo que si sacaban a los secuestrados, pues habría que perseguirlos. Entonces, una de las unidades utilizadas, pues, hacía parte miembros de la Infantería de Marina, y el cabo Edward Milciades era un suboficial muy bueno, un comando terrestre también de la Infantería Marina. Y él hacía parte de uno de esos grupos de cierre y como los delincuentes se salieron del cerco que les hizo el ejército y el objetivo era no perseguirlo en ese momento, sino rescatar a los cuatro que estaban allí, a los 4 uniformados. Entonces, esa tropa no hace persecución, sino que garantiza la seguridad de los 4 rescatados mientras el dispositivo se va cerrando. Y en una de esas maniobras de cierre, 15 días después, un francotirador de las FARC, desde la espesura de la selva y a la orilla de un río, asesinó a este suboficial. Entonces es la única pérdida lamentable, no en el sitio, no el día, pero sí posteriormente a los hechos de la liberación de Mendieta. Pues era una persona, como suele suceder con nuestros suboficiales, de una familia humilde de Neiva, y es bien conmovedor el testimonio de la mamá de este señor, muy orgullosa de que su hijo hubiera participado en esa acción, pero que desafortunadamente 2 semanas después fue asesinado por los terroristas de las FARC. Entonces, resarcimos una vez más, estos son temas que quedan para la historia y si no los revivimos y los reconstruimos dentro de unos esquemas lógicos de análisis, van a quedar completamente en el olvido, mientras que la manipulada versión del comisionado de RUC es la que se cuenta como si fuera la verdad de lo que ocurrió en el conflicto y todos estos temas se ocultan.
Coronel, ¿cuál fue el cuadro político estratégico del entorno geopolítico de las FARC que condujo al Estado a realizar operaciones aeroterrestres exitosas, presentado por el señor general Óscar González Peña, para la época comandante del ejército? Bueno, aquí vemos que una muy conocida periodista de Caracol visitó al general González Peña en su oficina, él era el comandante del ejército, y le hizo una entrevista más bien larga sobre por qué ocurrió la operación Camaleón y la importancia de esa. Entonces, en esta parte de la entrevista que vamos a ver hoy, lo que más resalta es todo el contexto que el general González Peña hace de lo ocurrido, cómo lo relata, cómo articula un hecho con otro y cómo pone al país en conocimiento de una situación tan interesante en una maniobra militar. Entonces vemos aquí las... General Óscar González, comandante del Ejército, la operación Camaleón ha sido calificada dentro y fuera de Colombia como perfecta porque cumplió sus objetivos. Logró el rescate de los 4 secuestrados, no se registraron bajas al interior de sus tropas y se respetó la vida de los guerrilleros. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Usted pudo hablar con esos hombres que arriesgaron su vida para lograr la libertad de esos 4 secuestrados? ¿Qué les dijo? Todo esto obedece a un planeamiento detallado y a una ejecución milimétrica de las tropas que estaban en tierra. Cuando en esta misma oficina las personas de inteligencia nos traen unas informaciones iniciales con relación a lo que podría ser la posible operación Camaleón, pues no deja uno de extrañarse. Pero son personas con tanta experiencia, tan bien preparadas, que tienen de todo y saben de todo. Tienen inclusive algo de locura. Tienen esa locura que les permite pensar un poco más allá y lograr ser realmente libres. Por las cosas que ellos han hecho, nos montamos en esa aventura, el comandante del ejército, el comandante general, el señor ministro y el señor presidente, y la vamos perfeccionando poco a poco, y cuando estamos seguros de que estamos listos, pues la lanzamos. Ahora, ¿quiénes la conducen? Unos extraordinarios pilotos, unos extraordinarios técnicos de la aviación del Ejército Nacional y nuestras tropas élite, las tropas de las Fuerzas Especiales, del Batallón de Comandos del Ejército Nacional. Con todos esos ingredientes, con esa información tan precisa, con la confianza que nosotros tenemos en las personas que nos estaban suministrando la información y con la confianza que tenemos en los hombres de tierra, pues todo estaba como diseñado para obtener el éxito. Sabemos que hay hombres y mujeres que a diario se preparan justamente para devolver a la libertad a los secuestrados. Es la obsesión del ejército, pero ¿hay algún criterio en particular que escoge usted a unos determinados hombres, aplica alguna base, es decir, vamos a llevar a este, vamos a llevar al otro? Se dice que incluso uno de los hombres que participó en esta operación había estado en otra exitosa operación también del ejército, en la operación Fénix. Mire, este es un ejército de especialistas. Es un ejército de 240.000 hombres, es un ejército con 200 años, que ha tenido que pasar por todo tipo de vicisitudes. Luego, aquí encontramos gente de todas las calidades, con toda la experiencia del mundo. Y sí, los equipos son interdisciplinarios, pero cada uno se desempeña en el área en la cual es fuerte. Y usted debe entender que para llevar a cabo una operación de esta complejidad son muchos los factores que tienen que conjugarse allí. Sin lugar a duda, el valor, el arrojo, la templanza de esos hombres. Usted que está en contacto con ellos, nosotros desafortunadamente no los conocemos, simplemente los calificamos como lo que son, como héroes de la patria. ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Cómo vibran estas personas que arriesgan su vida para salvar a otras? Mire, nosotros tenemos una misión muy clara establecida en nuestros planes de campaña, que es la derrota militar de la agresión terrorista, de la amenaza terrorista.
Y esa derrota militar solamente la pueden lograr tropas que estén altísimamente motivadas. Imagínense este escenario a las 3 de la mañana en las selvas del Caguán, en las selvas del Catatumbo, en la Sierra Nevada, un soldado herido. Ese comandante, el comandante de soldado llama 300 kilómetros atrás para que le evacúen ese soldado. Y una hora después, a las 4 de la mañana, de noche, todavía oscuro, llegan dos capitanes, un piloto, un copiloto, dos técnicos, dos enfermeros, a tratar de extraer en condiciones supremamente difíciles a ese muchacho. En ese momento, los técnicos van observando a la derecha, a la izquierda, para no golpearse con los árboles. Los pilotos en ese momento no están operando ese helicóptero con la mano, lo están operando con el corazón. Para uno lograr ese tipo de eventos, uno debe estar altísimamente motivados. Para que un soldado se haga mutilar por 600.000 pesos, por 700.000 pesos de sueldo, o un soldado regular por 60.000 pesos de sueldo, esto exige un altísimo grado de motivación, que lo hemos ido logrando a lo largo del tiempo, porque nos sentimos supremamente bien dirigidos por nuestro comandante general, muy bien dirigidos por nuestro ministro de Defensa y supremamente bien dirigidos por el señor presidente de la República. Ese es el ejército que hizo la operación Camaleón, que hizo la operación Jaque, que hizo la operación Fénix, que no son hechos aislados, sino que demuestran el nivel de nuestro ejército colombiano. Esto es una política que se ha ido consolidando poco a poco. Estoy hablando de la política de seguridad democrática. Ubíquese en el año 2002. ¿Cuál era la realidad del campesino? 15 días lo maltrataban las FARC, 15 días el ELN, 15 días las autodefensas. Nosotros llegábamos, estábamos 15 días, tratábamos de hacer lo que podíamos y nos íbamos. Asume el señor presidente y comienza un proceso finísimo de microgerencia sobre todo el país, pero especialmente sobre nosotros. Y entonces comienza a implementar una serie de medidas que inicialmente no estaban como muy claras. Un día dijo, quizá agosto, finales de agosto del 2002, vamos a crear pelotones de soldados campesinos. Y nosotros dijimos, no, nosotros lo que queremos es profesionales para atacar la guerrilla a fondo. Pero como el que manda, manda, él establece 598 pelotones de soldados campesinos en 598 municipios críticos del país. Y a partir de ese momento, las cosas comienzan a cambiar. Comienza a cambiar el concepto del control del área, el concepto del control territorial. Porque estos soldados ya eran permanentes. Además eran soldados que tenían dolientes, soldados que tenían papá, mamá, hermanos, compañeros de la escuela, compañeros del colegio y 4 o 5 novias cada uno. Entonces, cuando uno hace la guerra con los hijos propios, con la gente que le interesa mucho, comienza a generarse un gran flujo de información y las cosas comienzan a cambiar. Un par de meses después, dice el señor presidente dice, el país está secuestrado, todo el mundo para las vías. Y nos instalamos en las vías, el ejército, la armada, la policía, la fuerza aérea, todo el mundo con lo que tenía. Y nosotros estábamos en esos puestos de control y la gente se movía con unas velocidades impresionantes para el norte, sur, oriente. Yo no sabía para dónde iban, pero iban muy rápido. Lo que yo notaba era que iban muy rápido y con deseos de llegar. Y comienzan a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, la economía. La empresa que tenía la concesión del peaje gana el señor del restaurante, el señor del montallantas, el del hotel. Pero hay una cosa muy importante, es que se comienza a recuperar la confianza de la población civil en sus fuerzas militares, que estaba golpeada por los sucesos de los años 97, 98, 99, en esos nombres que nosotros nunca quisiéramos recordar, como Puerres, Patascoy, La Carpa, El Villar, Miraflores, Mitú. Las consecuencias las estamos viviendo todavía hoy. El caso de mi general Mendieta, del coronel Murillo, del coronel Donato, de Moncayo, del sargento Delgado. Y uno motivado hace cualquier cosa. Vienen los siguientes años. El 31 de enero, por ejemplo, el 31 de enero del 2006 lanzamos desde Barranquilla la operación que tenía como objeto liberar al doctor Araujo. Ese día no lo liberamos, pero lo encontramos 4 días después. Y entra en el 2007 tropas totalmente motivadas, las del ejército, las de la Armada, Fuerza Aérea y Policía.
mueren en combate JJ, que tenía desolado o asolado el Pacífico, el Negro Acacio, que tenía destruido el oriente colombiano, Martín Caballero, que tenía destruido el norte. Es decir, fichas supremamente importantes. Capturamos, el ejército captura a Don Diego, y entra el 2008, un año para la historia. Las FARC están dirigidas por dos organizaciones, una que es el secretariado, el Estado Mayor, que tiene 31 miembros, y de esos 31 miembros seleccionan a los, creo que por perfecta meritocracia, a los más sanguinarios, y los nombran como miembros del secretariado. Pues durante 44 años habíamos buscado por lo menos a un miembro del secretariado y no lo habíamos encontrado. Y en marzo del 2008, 3 de esos miembros mueren. Raúl Reyes en la Operación Fénix, Iván Ríos asesinado por su jefe de seguridad y al final del mes que muere tiro fijo. La muerte de Raúl Reyes es el golpe militar más importante que nosotros hemos dado. Todo lo que sucedía en las FARC tenía el visto bueno de Raúl Reyes. Nada se movía ni vertical ni transversalmente sin el visto bueno de Raúl Reyes. Era como como en la mafia, el gran componedor, el gran orquestador de lo que sucedía en las FARC. Luego, con la muerte de Ríos, también se presenta una serie de inconvenientes, falta de comando, de control, de comunicaciones, y comienza el declive completo de las FARC. Posteriormente viene, el 2 de julio, la Operación Jaque, que es una epopeya, que es una oda, que es una poesía a la iniciativa, a la creatividad de las personas que se la imaginaron, de las personas que la autorizaron, de quienes la planearon y quienes la ejecutaron. Decía el año pasado, cuando celebrábamos el primer aniversario de la Operación Jaque, que dentro de 1000 años, de lo único que se hablará de esto que se llamaba Colombia, a finales del siglo XX y principios del XXI, será de la Operación Jaque. Pero es que ahora tenemos la Operación Camaleón, lo que nadie pensaba. Sí, pero es que ahí vamos. Todo este recuento es para que usted sepa cómo llegamos a la Operación Camaleón. Quiero que sepan que esto no es gratis, que esto no es producto del azar, que esto no fue que circunstancialmente nosotros llegamos. No, nosotros llegamos a nuestros rescatados porque sabíamos para dónde íbamos. Mire, Jaque es una pieza que llegó y se quedará incrustada para siempre en la historia militar universal. Así como se habla todavía de la batalla de Canas entre Cartago y Roma, como se habla de las Termópilas, como se habla de Trafalgar, como los marinos hablan de Trafalgar, cuando se hable de operaciones de inteligencia, se hablará de la Operación Jaque. Bueno, y ahora ya todo este recuento era para traerla aquí. Cuando se toma la decisión, cuando el comandante del ejército y el comandante general se toman el atrevimiento de presentarle esto al señor ministro y al señor presidente, es porque estábamos convencidos de que eso era posible. Ayer hablaba en alguna parte de que repetía una frase de Beethoven, y era que todavía no se ha levantado la barrera que le diga al genio, de aquí no pasarás. Y como yo considero a los hombres que conforman la inteligencia del ejército unos genios, entonces les creímos ciegamente. Y si tenemos algún mérito, el general González y mi general Padilla, es el de haber creído ciegamente en los hombres de inteligencia. Y eso es lo que tiene que hacer el país, creer en su ejército, creer en sus fuerzas militares, que decirle a todas esas personas que todavía tienen muchas reticencias frente a lo que son estos rescates militares, rescates que afortunadamente en este caso funcionan, porque también es cierto que muchas veces no pueden funcionar, ¿no? Eso es cuestión de muchos factores, sin duda. Sí. Cuando a uno le presentan estas informaciones, necesariamente, yo creo que es con algo del masoquismo que nosotros tenemos por dentro, comienza uno a relacionarlo con otros eventos. Y entonces se le vienen a la cabeza unos muy exitosos como Jaque, un total fracaso como la operación que hicimos en Urrao, tratando de rescatar al gobernador de Antioquia y al exministro de Defensa.
otras, la gran mayoría, que hemos tenido que abortar en el camino, que suspender, porque las circunstancias cambiaron y no vamos a arriesgar ni a los secuestrados, ni vamos a arriesgar a nuestras tropas. Entonces, siempre uno comienza como a elucubrar, eso hace parte del planeamiento, pero cuando tenemos la certeza que teníamos en esta ocasión, nos fuimos. Al pueblo colombiano sí, que confía en su ejército. Este es un ejército con 200 años de honor y de gloria. Este es un ejército que nunca ha estado ausente de ninguno de los eventos importantes que se han jugado en este país. Y lo que le voy a decir, se lo voy a decir lógicamente que muy parcializado, porque soy el comandante del ejército, con mucho honor, con mucho orgullo, perdón. Es que si tuviésemos que escoger el personaje nacional del Bicentenario, sin ninguna duda, yo diría, y aquí me atrevo a proponerlo, me atrevo a lanzarlo, que tiene que ser el soldado del Ejército de Colombia. El soldado, los soldados Siempre ha estado ahí. Siempre está, es que nosotros no hemos estado ausentes de ningún evento importante de los que se ha jugado en este país. Siempre hemos estado sosteniendo las instituciones, sosteniendo la sociedad. General, volviendo a esta operación de la que todos nos sentimos orgullosos, todos los colombianos de bien, sin lugar a dudas, hay unos hechos que hay que también tener en cuenta, y es esa orden que ha dado el Mono Jojoy, que ustedes se han encargado de revelar. Bueno, ahí termina, pues ya ya la entrevista es otro tema, pero ahí termina esta parte. Entonces, sigamos, mi coronel. Bueno. ¿Cuál fue el cuadro político y estratégico del entorno geopolítico de las FARC? Perdón, esa fue la anterior. Hay escenas reales de la extracción de los secuestrados y su inmediato traslado en helicóptero a San José del Guaviare. Sí, claro, mi coronel, mira, aquí vemos.
Bueno, mi coronel, todo el recorrido, o sea, el video dura como 10 minutos, es contando, pero mejor mostrando imágenes de la alegría y de la interacción que hubo en el helicóptero entre los rescatados y los que los rescataron, pero no hay diálogo, no se puede escuchar lo que hablan, se ve que hablan, que se felicitan, que están alegres, pero es un documento histórico que muestra cómo de la noche a la mañana de esa tragedia de 12 años acumulados se pasa a una alegría infinita gracias a una incursión militar y a que estos soldados que van ahí con ellos en el helicóptero, que son de carne y hueso, que son seres humanos comunes y corrientes, iguales a los demás, hacen semejante maniobra y los sacan vivos y les cambian en cuestión de segundos de la tragedia a la gloria. ¿Cómo no, mi coronel? Pero ¿cómo era el ambiente de espera de los secuestrados en el aeropuerto militar de Catán, en Bogotá? Bueno, entonces aquí también vamos a ver con una parte de este video, porque pues es más o menos el ambiente, pero así lo presentaba en ese momento RCN. Atención, en la base militar de Catán de Bogotá son recibidos los 4 uniformados rescatados en la operación Camaleón. Allí están, por supuesto, sus familiares y la cúpula de la policía y del ejército esperando para recibirlos. Dentro de pocos minutos llegará el avión Antonov procedente del aeropuerto de San José del Guaviare con los 4 uniformados rescatados hace pocas horas, por supuesto, para reunirse con sus familiares. Marixa Aristizábal y José Gregorio Pérez tienen toda la información. Marixa. Marixa, con todos los detalles de lo que ocurre a esta hora en la base militar de Catán. Joana, pues mientras establecemos contacto con Marixa, recordemos que, pues bueno, a esta hora regresan a la libertad los 4 uniformados rescatados en esta operación Camaleón. Ellos llegarán con las cadenas puestas, excepto el general Luis Ernesto Mendieta, porque él tenía problemas para movilizarse y a él no lo encadenaban en el día. Vamos con Marixa Aristizábal y José Gregorio Pérez, quienes tienen la información a esta hora en la base militar de Catán. Muy buenos días, pues estamos aquí en el aeropuerto de Catán de la Fuerza Aérea, donde hace 2 minutos acaba de aterrizar el avión Antonov ruso que trae en su interior a los 3 oficiales de la policía y al sargento Arbey Delgado del ejército, rescatados en una operación exitosa por parte de 300 comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional en el sur de Calamar, una población del Guaviare. Esta rescate de estos oficiales y uniformados ha sido, dijéramos, contra el Frente Séptimo y los frentes Primero y 12, que tenían un anillo de más o menos 40 hombres y los tenían en cautiverio. A los 3 oficiales de la policía, el general Luis Ernesto Mendieta y los coroneles Luis Enrique Murillo y William Donato Gómez, y también en su poder al sargento Arbey Delgado, sargento mayor del ejército. En estos momentos se está carreteando el avión de Antonov ruso, y hace pocos minutos nos habló el comandante del ejército, quien dio detalles de esta exitosa operación. Acaba de decir era que venían con cadenas. Los soldados no se las pudieron cortar porque no tenían con qué. Y simplemente decirles que en el hospital militar, el caso del sargento y los 3 oficiales en la clínica de la policía, allá técnicamente le van a quitar las cadenas. Que le ruego el favor de que excusen en el sentido de que hubiera sido para nosotros preferible que ustedes no los vieran con esas cadenas. Gracias. Bueno, estamos viendo la imagen aquí del avión Antonov ruso, que con un equipo de médicos y especialistas trae a los 3 oficiales de la policía y al sargento Arbey Delgado del ejército. El comandante del ejército, general Oscar González, dirigió desde el pasado jueves personalmente esta tarea de rescate de estos oficiales y el suboficial del ejército que estaban en poder de los frentes Primero y Séptimo de las FARC, que los tendrían en su poder hace más o menos 1 año y medio. Hace pocos minutos el general Freddy Padilla León hizo un anuncio muy importante que nos va a hablar nuestra compañera Marixa Aristizábal. Pues mire, Gregorio, precisamente este anuncio del general Freddy Padilla puso a toda la prensa internacional y nacional que se encuentra
Bueno, mi coronel, ya ahí siguen repitiendo las imágenes y el carreteo, pero no se muestra el desembarque de los soldados. Entonces sigamos. Mi coronel, Sí, mi coronel. ¿qué Siga. dijeron los recién liberados en la rueda de prensa subsiguiente en la ciudad de Bogotá? Bueno, vamos a ver si este es el video porque se saltó ahí. No, se está saltando. Se está saltando esto. Ese. Yo soy el sargento primero Arbey Delgado Argote. Caí en poder del terrorismo cuando tenía 29 años. Hoy tengo 41 años. Ellos son unos salvajes, han hecho sufrir las FARC a mis hijas. No las conocía. Las había visto muy niñas, pero no las había visto, señorita, ya casi, mire. Quiero darle gracias al Todopoderoso. Quiero agradecerle a las fuerzas militares y a su jefe supremo, el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, a mi general Freddy Padilla, a mi general González y a ese grupo de comando que entró allá a las selvas a hacer una operación limpia. La guerrilla salió corriendo, dejaron los fusiles y el equipo. Salieron corriendo. Los comandos, lo imposible, lo hacen posible. Los comandos tienen un lugar en el cielo. Gracias a mi general, a mi coronel Vanegas y a todo su grupo, al comandante de la operación, que no digo su nombre por medidas de seguridad, que él sabe que es el señor capitán. Gracias a ellos, gracias a Colombia, a los medios de comunicación, a ese pueblo lindo que respaldaron a mi familia, conformado por Gladys Duarte, por Sharon, mi hija, por Feyer y por Dayanita, que es los ojos de mi alma. Aquí está. Gracias a todos, muy amable. Gracias. Soy el teniente coronel William Donato. Primero, permítanme ustedes darle gracias a la persona que me tuvo con vida y con fe y esperanza estos años, a nuestro Señor. Segundo, quiero agradecerle al señor presidente Álvaro Uribe. La verdad es que cuando uno lleva tanto tiempo en cautiverio, a veces uno piensa con sentimientos y no con la razón. Esperamos 12 años. El ejército que se preparó durante todo este tiempo para rescatarnos, hoy lo hizo de una manera transparente, brillante. Alguna vez decía yo que la operación Jaque se podía comparar con un cuadro de Da Vinci, con un cuadro de Picasso. No sé con qué voy a comparar hoy esta operación tan limpia y tan transparente. Por eso quiero agradecerle al señor ministro de Defensa, a los señores generales, a mi general González, a mi general Padilla y a uno de las personas que creo que más entendió a nuestra familia, a mi general Naranjo, a mi institución, a la amada policía, porque le abrió las puertas a mi familia y siempre estuvo con ellos. Permítanme agradecerle también a los medios de comunicación. Desafortunadamente durante estos últimos meses, 15, se nos arrebató ese banquete diario, como decía yo allá en la selva, que era escucharlos a ustedes, escuchar a Ervin, escuchar a Caballero, escuchar al doctor Darío, a Félix, en fin, ahorita tal vez se me olvidan algunos, pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes, porque ustedes fueron esa alegría diaria. De una y otra manera.
Bueno, mi coronel, entonces esas son las declaraciones. Ya pues más adelante sigue resaltando lo de la familia y los demás hacen la misma alegoría, pero aquí resaltando pues la alegría que esto produce y el impacto emocional que causaba en Colombia en ese momento recibir esa información. Entonces sigamos con el programa. Mi coronel, estratégicas de esta brillante operación militar aeroterrestre de contraterrorismo rural. Bueno, mi coronel, entonces como resultados pues se logró la liberación de 4 secuestrados y el decomiso de algunas armas, morrales y cosas que dejaron los bandidos ahí en el campamento. Se materializa este golpe en el inicio de la etapa final de la vida del Mono Jojoy, porque paralelamente, mientras esto ocurría en el Guaviare, al Mono Jojoy le tenían la vida a cuadritos otras tropas de la Fuerza de Tarea Omega en el sector de la Macarena y no le dejaban un solo día tranquilo. Y el Mono Jojoy estaba en su etapa difícil de diabetes que sufría y estaba siendo bombardeado, atacado permanentemente y no se podía quedar quieto en un solo lugar. Entonces, habían hecho un show con el periodista Jorge Enrique Botero montando una entrevista para la guerrillera, la terrorista holandesa, y el Mono Jojoy apareció ahí como si no estuviera ocurriendo nada, pero en realidad era una presión que bajo el mando del general Navas lo tenía al borde de la locura. Y este golpe que ocurre en el mes de marzo es 5 meses antes del golpe trascendental en el que cae Jojoy ya en la Macarena. O sea que fue, después de Jaque, este fue el golpe, el puntillazo que apuntó a que la existencia del Mono Jojoy en el mundo del delito estaba llegando a su fin. Por otro lado, hubo un incremento de la ofensiva en la retaguardia estratégica de todo el sur y oriente del país y hubo operaciones también contundentes contra otras estructuras en las que cayeron más cabecillas, se les decomisó más material y hubo más desmovilizados que llegaban a las oficinas en Bogotá a dar información valiosísima. Esto produjo una desmoralización interna dentro de las FARC, porque se habían sindicado a Gafas y a César de que los habían traicionado y que los habían vendido para que se hiciera la operación Jaque. Pues en este caso ya era peor, porque el hecho de que Marcos Parrilla llevó la tropa hasta allá y ayudó a rescatar a estos, orientó en el terreno las tropas para rescatarlos y se seguían desmovilizando delincuentes, pues la desmovilización interna era grande, la pelea entre ellos era marcada y ya no tenían ninguna cohesión y menos con el Mono Jojoy en permanente asedio y sin poderse comunicar. O sea, esta parte es de la memoria real de lo que pasó y es lo que debería estar escrito en el libro de la memoria del señor de Rú y no decir que hacer un manifiesto y un frente del ELN en su contenido de este mensaje. Bueno, hubo nuevas operaciones militares, nuevos golpes, más presiones y entre esas operaciones militares y nuevos golpes hay que destacar una que fue demasiado importante, que se hizo en los límites de Colombia y Ecuador en una maniobra combinada de la Fuerza Aérea con las Fuerzas Especiales, con el SECOES, y se le cayó directamente al campamento donde estaba Lucero Palmera, la concubina de Simón Trinidad, y cayeron 23 terroristas que tenían un emporio internacional para manejo de drogas y una emisora clandestina de transmisión de mensajes al mundo y de contactos con terroristas que venían de distintas partes del planeta. Esa fue también un resultado de esto o una continuación de esta operación. Igualmente las FARC intentaron recuperar a Cundinamarca porque la habían perdido y enviaron a Antonio, al negro Antonio, con Mariana Pérez, y Mariana cayó en combate aquí en Cundinamarca y Antonio andaba ese día con los dirigentes de un sindicato de la ANUC, que es un sindicato campesino, de agricultores campesinos, y este señor, el que estaba con Antonio Campesino, que es de los mismos, naturalmente era del Partido Comunista Clandestino de las FARC, cuando lo capturaron salió con el cuento que era que lo tenían secuestrado, y lo llevaban secuestrado y estaba normalmente con ellos conversando, y también corrió con ellos cuando se produjo
el golpe. Entonces, ese fue otro golpe derivado de esta situación y puso a las FARC casi al borde de la extinción. Esos serían los resultados, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Nos podría compartir algunas conclusiones estratégicas de esta brillante operación militar aeroterrestre de contraterrorismo rural, pero específicamente cómo sintetiza los resultados de esta operación, Jaque? Bueno, ahí vemos que enseñanzas militares ya las hemos referido a lo largo del conversatorio y el general González fue muy específico en lo que dijo, pero demostró que la inteligencia militar es fundamental y lo mismo el apoyo aéreo. Y si ustedes miran, cada vez que el señor Petro o la izquierda dice, porque no solamente Petro, sino la izquierda que hace años viene insistiendo, es que hay que acabar, hay que minimizar la inteligencia militar, hay que desarticularla, descomponerla, desfigurarla y desde luego quitarle la capacidad aérea a las tropas, porque son los dos factores sumado pues obviamente a la moral combativa de los soldados de fuerzas especiales y de unidades de contraguerrillas. Esos dos factores sumados a esa moral y a esa mística y a esa capacidad son los que han golpeado fundamentalmente a las FARC. No es tanto la estrategia de seguridad democrática en sí, sino son esos dos factores combinados con el tercero. Fue un golpe al corazón estratégico de las FARC, se les llegó al corazón, se les quitó la joya y la corona, se quedó la señora Piedad Córdoba sin el argumento que decía que había que hacer la paz con los bandidos y liberarlos en un intercambio humanitario. Todo ese show que montaba permanentemente la organización Colombianos por la Paz para legitimar a las FARC, pues se fue perdiendo peso. El señor Chávez, que era el que estaba detrás de esa actividad delictiva, financiándola, pues se quedó también sin argumentos. Igual le pasó a Correa, a los Kirchner, a todos los que legitimaban las FARC. Fue un golpe al corazón estratégico de las FARC en el sentido más amplio, no solamente como FARC, sino con todo lo que los rodeaba en ese entorno de manipulación. Desde luego fue el éxito, puntillazo final para la seguridad democrática, porque ya el gobierno de Uribe se aproximaba a su fin y con eso demostró que sí se podía derrotar a las FARC, que sí se podía, como dijo el general González, meterse en los campamentos de los cabecillas principales y demostrar que la fuerza militar del Estado es superior y que la majestad del Estado también es superior. Se destaca aquí el profesionalismo y el patriotismo de las fuerzas militares, porque una cosa es mirarlo aquí como en las películas y tener su especie de Rambos, y otra cosa debe ser ese frío de la muerte que se siente en un helicóptero cuando se va a entrar en combate, ese frío de la muerte que se siente en la incertidumbre de mirar las caras de los soldados en el momento de que se aproxima un helicóptero al sitio de la operación. Es la responsabilidad que lleva un oficial como comandante cuando sabe que después de que levanta vuelo la aeronave para entrar en un sitio de estos, en cualquier momento puede ocurrir lo inesperado. Es la sensación que se experimenta cuando hay un enfrentamiento y el intercambio de disparos, los gritos, los movimientos, todas las sombras que ve el combatiente pasar por los lados, sentir que a los lados levanta la tierra, sentir las explosiones, escuchar los gritos de los que huyen, los lamentos de los heridos, todo eso se necesita tener mucho profesionalismo y mucha tranquilidad espiritual para tomar las decisiones adecuadas y luego recomponer el dispositivo, estar seguro de lo que se informa a los superiores por los medios de comunicación, pedir los apoyos. Todo eso es interesante y no es tan sencillo como en las películas o como lo imagina una persona común y corriente. Pues desde luego esto fue el estímulo para nuevas operaciones, ya lo vimos, en particular esa de Lucero Palmera y los otros 23 bandidos que cayeron allá en los límites con el Putumayo, y fue un ejemplo de cómo se integran las Fuerzas Armadas en su inteligencia y en su labor operativa para combatir el delito. Entonces llegamos hasta ahí, mi coronel, no sé si haya comentarios, si haya algún escrito al respecto. ¿Cómo no, mi coronel? Efectivamente, nos han escrito, nos han acompañado
en el Facebook. Mi general, obviamente, mi general, como siempre, correspondiéndonos al trabajo del programa, mi general Vázquez, y algunos otros compañeros que nos siguen a diario. Francisco Solís nos dice lo siguiente: nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas y de Policía, hombres y mujeres de valor. Dios los bendiga. Mi general Vázquez dice felicitaciones por recordar esta operación militar y la explicación dada por el señor general Óscar González Peña. De mi parte, perfecta e impecable. Dos grandes calificativos a tener en cuenta en nuestra memoria histórica del día de hoy. El primero para la Operación Jaque y el segundo para la Operación Camaleón, que dan un marco analítico a estas operaciones para que sean tenidas en cuenta por futuras generaciones de la fuerza pública y de toda la población civil que no tuvieron la oportunidad de vivirlas en tiempo real. Algunos detalles importantes: estas dos operaciones se desarrollaron en el departamento del Guaviare, rodeados de selva y rodeados de narcotráfico y a escasos 28 kilómetros de distancia. Por otra parte, se finaliza la presentación con tres afirmaciones: inteligencia, más infiltración, más profesionalismo, igual éxito total. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Creemos que hoy hemos hecho otro ejercicio interesante de reconstrucción de memoria histórica. Los invitamos a que nos sigan sintonizando y esta tarde tendremos en la Fundación a las 6 con el mismo link un evento académico de análisis del populismo del señor Petro y lo que viene para el país. Pues un buen día para todos, una buena taza de café Don Manolo para calentar esta fría mañana bogotana y que Dios nos siga acompañando.